Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal en Radio Agricultura y Agricultura TV y todas las plataformas. Estamos junto a Ignacio Briones y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por la invitación. Hola, Rodrigo. Encantado de estar acá. Que mucho más que vicedecano de la Facultad de Gobierno, destacado analista, panelista también de la radio. Me gusta tocar guitarra en todos lados. En todos lados. En la ¿Tú fuiste concejal, además? Fui concejal cuando era muy joven, efectivamente. Estaba en el mundo municipal, en La Pintana. En La Pintana. En La Pintana, mira. Es que hice mi práctica profesional de abogado ahí. Soy abogado de profesión. Y después me pidió, me acuerdo que un amigo de la universidad que fue candidato a alcalde, que era Álvaro Cruzat, que lo acompañara. Ah, con Álvaro. Álvaro Cruzat fue el candidato a alcalde. Subsecretario de Efectivamente, de Agricultura. Y nos fuimos, armamos comando y fue una campaña muy linda, con mucha mística, muy bonita, mucho recorrido. Y bueno, a él no le fue tan bien porque era más difícil ser alcalde. Pero creo que no le fue tan mal tampoco, ¿no? No, tuvo una extraordinaria Era una votación, comuna donde la votación de la derecha en ese donde momento la idea era... de derecha, la verdad que cuesta que penetren. Era un páramo, digamos, ¿eh? Sí. Era un páramo. Yo creo que ha sido la votación más alta que ha tenido la derecha en candidatura a alcalde en La Pintana, fíjate. Claro, por supuesto, la derecha nunca ha estado ni cerca de ganar en La No, Pintana. y de hecho fui el primer concejal de derecha que había, así que ahí Y fuiste un periodo, dos. dos periodos. Ah, fuiste Dos periodos, reelecto. Sí, me presenté a la elección. Sí, me gusta. ¿Y qué edad tenía ahí? 26 años, 27 26. años. Sí. Y de ahí ya me retiré. Y la en el experiencia 2012. buena. Sí, muy bonita, fíjate, porque además una comuna que requería mucha ayuda, había que usar muy bien los recursos, mucha plata del Fondo Común Municipal. ¿Entre había que qué año cuidar y qué peso año a fue tu peso. experiencia? Entre el 2004, que volví a España a estudiar, hasta el 2012, que justo me casé y ahí ya me dediqué ya a la vida académica familiar. Ya, y tenía ahí 30 y pocos, ¿no? Sí, tenía 32 años ya cuando me casé. 34, Claro. 35. Nosotros con Ignacio hemos sido candidatos, él a la presidencia, yo a elecciones menores con un consejo constituyente, Constitucional, digamos, efectivamente. pero los dos perdimos. Así que no tenemos, Los dos no hemos sacamos- conocido los las dos- mieles del los, triunfo. los dos nos sacamos el 10%. ¿Ah? Como decía, me recordaste Pero en no broma importa, la presidente experiencia es Piñera. demasiado importante Ah, esa. Yo creo que es muy relevante la experiencia, además de lo técnico, lo teórico, poder también tener contacto con... Bueno, Yo ustedes estuvieron mucho en el gobierno. en mi además, po. experiencia, la única campaña que he hecho de precandidato, generé muy buenos amigos en La Pintana, que mantengo hasta el día de hoy. Ah, de hecho. mira, qué notable. Nos hablamos regularmente, los visito. Una relación humana muy bonita, en una comuna complicada, muy pobre, con muchos problemas de delincuencia, narco, pobreza, falta de espacio público, gran comuna. Y que hoy está más Falta compleja áreas que nunca. verdes, falta infraestructura, inseguridad Sí. tremenda, narco. Empleo. Exactamente. Y mucha estigmatización Sí. también. Sí, fue una época muy entretenida y me sirvió para preparar un poquito el camino a la vida, entender que además de las políticas públicas se podían estudiar, entender, planificar, evaluarlas, que es cosa Claro. que creo que falta mucho también. en Pero el fíjate ejercicio. que es cierto lo que tú dices, claro, estar en un cargo ministerial es un honor. Para mí fue una cosa tremendamente importante, el jurar como ministro, en fin, ir todos los días a trabajar, que tu oficina esté en el Palacio de la Moneda, ir al Congreso. Pero yo no olvido la época en que me tocó estar más bien conectado con las políticas públicas en terreno, ¿no? Trabajando en el sector municipal. Yo fui, al igual que tú, yo estuve en el mundo municipal. Y creo que eso fue lo que me llevó a enamorarme del servicio público. No sé si te pasó lo mismo, ¿no? De que es bien distinto cuando uno está en el gobierno y dice, mira, este programa público funciona, no funciona, es bueno, es más o menos malo. Y después en terreno ver efectivamente si funciona, si no funciona, el impacto en la gente y cómo el Estado, hoy día tan vilipendiado, ¿no? Y las políticas públicas cumplen un rol fundamental, en particularmente en lugares como La Pintana, en Futrono, en fin, en sectores donde las políticas públicas bien ejecutadas nivelan la cancha, ayudan mucho, generan dignidad, y mal ejecutadas es, digamos, meterle la mano a los vecinos y causarle un doble daño. Es que alguien saliendo de la universidad, bueno, como en tu caso, y bueno, fue el mío también, ver el impacto en las personas cambia mucho la perspectiva de vida. Yo estudié Derecho, una anécdota, yo quería ser economista toda mi vida, mi papá es economista y vi una película que se llama Few Good Men con Tom Cruise, Jack Nicholson y te prometo que esa película me dijo, no, yo quiero ser abogado porque yo necesito defender a las personas más desposeídas, menos poderosas, de los poderosos. Y Jack Nicholson era un general de marina que... Sí, esa película es muy no sé si la buena. viste, Sí, extraordinaria con película. Tom Cruise. Y mi papá pensó, Esta es Sí. cuestión de honor. Cuestión de honor se Cuestión de llama el honor, film. Extraordinario, claro, que Jack Nicholson es un general corrupto. Un coronel. Claro, que claro, manda un un coronel. código rojo contra unos Marines en contra unos Guantánamo. pelados con Cristo Exacto. y uno muere. Y Y esto- Tom Cruise es el fiscal Con que Kevin Bacon, con Demi Moore, que era un Sí. staff de abogados Claro, jóvenes que defendían a estos marinos. Y dije, no, yo tengo que ser
algo así. Kevin que ser Bacon abogado. defendía a Nicholson. Sí, pues. Y era Oye, el oponente de Pero Tom volviendo a la Cruise. experiencia en terreno cada cual, porque son muy marcantes, me sirvió mucho para fortalecer ciertas convicciones y abrir y entender otras. Es una interacción muy rica. Y desde luego la que una confirma, que es tan importante, es que el Estado funcione bien para la gente que más lo necesita. Y ahí tenemos Sí. una falla. Lo que implica que no es que uno tenga que desentenderse del Estado, por el contrario. Hay mucha necesidad. Y uno no puede olvidar desde la derecha el rol social que tiene que tener un proyecto político, que hay personas que francamente no tienen las oportunidades ni de cerca que uno anhela y desearía. Y necesitamos un Estado muy eficiente para corregir aquello, para darle dignidad, como tú dices, en cuestiones tan básicas como el espacio público, las áreas verdes, la seguridad, desde luego. Son cuestiones fundamentales. A veces hablamos mucho de economía, y yo soy economista y me encanta hablar de economía, pero siempre tiene que entender que la economía está al servicio de las personas, es una ciencia social, tiene un norte que es el bienestar de la ciudadanía y particularmente los más vulnerables. Eso no lo puedo olvidar nunca. Oye, Ignacio, y para que el Estado funcione bien, yo siempre promuevo que hayan buenas personas en el Estado. Y yo haciendo clases más de 10 años en la Universidad del Desarrollo y trato de promover que mis alumnos también tengan una mirada de lo que significa hacerse cargo de lo público, del servicio, de tomar espacios, porque al final del día, buenas personas, más allá también de por ser un marco teórico y un marco legislativo adecuado, hacen también la eficiencia del Estado. Entonces trato de involucrarlos y generar vocaciones para que o se vayan al mundo municipal, o al gobierno, o a instituciones que colaboran justamente con políticas para que tengamos mejores condiciones de vida para los chilenos. Al final Es que eso pasa buscamos. pasa algo extraño, ¿no? Que se ha instalado en ciertos sectores un discurso muy antiestado, que uno podría empatizar con ese discurso en la medida que, más que ser antiestado, es anti-abusos del Estado, Ineficiencias. o la corrupción que a veces surge en el Estado, en fin, las políticas públicas mal hechas. Pero el Estado es una institución fundamental que existe en Chile desde el inicio de la República, digamos, y antes está el Estado hispano, digamos. Mm. Y si hay algo que hemos aprendido en los últimos, no sé, 200, 300 años de historia democrática, de historia republicana en Chile y en el mundo, es que finalmente es una garantía precisamente para la libertad, para que exista la justicia, el Estado de Derecho, es que necesitamos instituciones que funcionen bien. Hoy día como que yo tengo la impresión de que podemos entrar en un círculo medio vicioso finalmente, porque, porque hay una visión y un sesgo extremadamente crítico, que puede terminar generando un efecto contrario, digamos, o al revés. Puede terminar generando que el péndulo que hoy día pasó hacia la derecha vuelva hacia la izquierda si es que en los próximos 4 años, y No hay, vamos a de- entrar no- ahora un no hay poquito más a la delivery, competencia, no hay delivery. no hay un delivery del funcionamiento del Sí. Estado, porque es súper fácil decir el Estado funciona mal, el Estado es un desastre, pero hay que hacerlo funcionar bien. Oye, Yo creo que esa es la gran virtud y lo que la gente le reconoce al presidente Piñera de sus 2 periodos como Oye, presidente. pero yo le voy a contar una anécdota. Uno de los amigos que tengo en La Pintana, la Yanira Monge, que aprovecho de saludarla, que ahora se fue a vivir a Win. Yo la conocí en la calle cuando era ministro. Estamos en plena pandemia. Iba caminando por el paseo Huérfanos y mucha gente me aborda y entre medio de ella y estaba muy enojada por algo. Y entonces Con un celular, o sea, fue una... todo esto filmado como más una por funa, sí. por la tele. Pseudofuna, digamos. Pseudofuna. Yo me puse a conversar con todo, pero ella estaba muy alterada. Entonces la escuché, le pedí su teléfono. ¿Por qué estaba enojado todo esto? Espérate, le pedí su teléfono. Ella seguramente pensó jamás la voy a llamar. La llamé del ministerio, la invité al ministerio a conocer su caso. Y lo que a ella le pasaba, y tenía todo el derecho a estar muy indignada, imagínense plena pandemia, llevaba sucesivas visitas al COMPIN para cobrar una licencia médica de 6 meses. No era trucha, era de verdad. Y lleva 6 meses sin que se la pagaran. Y cada vez que llegaba el COMPIN estaba cerrado, que turno ético, que vuelva mañana. Y entonces ese es un Estado que no está al servicio de la ciudadanía, porque la clave es entender que en el mal funcionamiento de un organismo público, del cual depende la inmensa mayoría de los chilenos, nosotros tenemos la suerte de acceder a muchos servicios en el sector privado, cuando funciona mal, es un dolor y un daño gigantesco que tú le Sí, causas a esa persona. sí, Imagínate en este ejemplo. Por supuesto, hizo un par de llamados, la cuestión se solucionó, tenía toda la razón ella, y de ahí quedamos súper amigos, después la convidé a almorzar al ministerio con su hijo, hasta el día de hoy. Pero es una muestra, un botón, digamos, de cómo un mal funcionamiento del Estado afecta a personas concretas en Sí. una cuestión muy fundamental.
Y eso es lo que uno tiene que hacer, un Estado que funcione bien, al servicio de los ciudadanos. Oye, Rodrigo, en tu opinión, una mirada más experta académica, tú eres experto en políticas públicas. Se ha hablado mucho que el Estado y los funcionarios públicos hoy día, entre que son parásitos, son Atorrantes. atorrantes, en fin. Te quería preguntar, desde la perspectiva comparada y también en la mirada histórica, ¿cuál es la visión en términos generales que tú haces, digamos, como especialista que ha estudiado afuera, que ha visto estos temas, de cómo funciona el Estado en Chile? El Estado central, digamos, porque los municipios son parte del El Estado, pero Estado otro bicho. central, las instituciones públicas en general. Yo al final creo que aquí tenemos dos. O sea, yo no tengo una buena evaluación en términos generales. Creo que. ¿Pero le pones una nota roja? No, no le pongo nota roja. Yo cuatro. soy optimista. Yo no creo que está más del 4. Sí, podría Ya. poner, no sé, Y hay harta dispersión, académicamente y además estoy hay en harta 4, dispersión, hay cosas le que pondría funcionan bien, otras pero es que funcionan mal. además lo que dice Ignacio es súper relevante. Hay una discusión y las personas a veces no entienden que el Estado es la estructura, pero también necesita una energía, que es el gobierno, que también le impone un sello, la rapidez, Claro. la eficiencia, las prioridades. Nosotros tenemos un sistema legal, creo yo, que se ha ido quedando bastante atrasado frente a las contingencias del requerimiento del tiempo, atrás en tecnología, en inversión, en rapidez. Y yo creo que ese es el problema de nuestro Estado. Tenemos un Estado muy restringido, con pocas facultades para poder de alguna forma adaptarlo a los requerimientos de los ciudadanos, que al final del día, para eso creamos el Estado, nos entregamos nuestras libertades y derechos justamente para que nos resguardara y nos entregara mejores condiciones de vida. Y yo creo que nosotros tenemos un problema en eso, de una legislación, ustedes lo saben mucho mejor que yo, enfrentaron todas esas dificultades, que se ha quedado atrasado y que ha costado modificarlo, y que cada vez que uno trata de intervenir es un tema político. Oye, el maldito estatuto administrativo, sí que no da para Parte más. de eso. No O sea, da el para estatuto más esa cuestión. administrativo es brutal. O sea, Brutal. Cero modernizar incentivo a la hacer la pega. planta, lo vi en los municipios, lo vi en. Yo creo que la energía que le imponen ciertos gobiernos tiende a chocar con estas limitaciones que son efectivamente de estructura, que son muy, en fondo, estáticas. Ahora, Y la que el mundo energía... avanza muy rápido y se impide. ¿Y para qué decirlo? A partir del año 2015, con la reforma al sistema electoral que tuvo Chile, el cambio del binominal, cualquier cambio de estructura legislativa de este difícil. tipo de nivel Es te complejo. cuesta 1.000.000. O Claro, sea, porque uno podría decir que hay como dos particularidades que han afectado negativamente al Estado chileno, ¿no? Uno, que efectivamente, esto es como un auto, imaginemos que es un auto. Y un auto necesita un buen conductor, ¿ah? Que maneje bien, que haga las mantenciones del auto y que conduzca de buena manera este vehículo. Y yo diría que en los últimos años los conductores han sido de malos a pésimos, ¿no? O sea, en el fondo el gobierno actual se ha caracterizado por una mala gestión pública. Sí. Y ese es el contraste tan fuerte con los gobiernos del Sí. presidente Piñera, que hoy día como que crece su figura, particularmente porque había una preocupación por la gestión pública, ¿no? Reducir las listas de espera, mejorar la seguridad, cuidar las finanzas públicas, que los servicios... El Chile Atiende, por ejemplo, un ejemplo de modernización de la gestión pública. Entonces ya hay un problema de los conductores. Y lo otro, que el sistema político, con la reforma del 2015 que tú dices, eh, fosilizó la capacidad de la política de hacer políticas públicas y de mejorar el funcionamiento de este automóvil, ¿no? O sea, como que el taller mecánico donde se repara o se arregla cada vez que requiere una mantención está funcionando mal o muy mal, porque cuesta sacar adelante reforma y cuesta llegar a acuerdos para mejorar el Estado. Entonces estamos en un problema ¿cómo salimos de eso? Pero hay una cuestión previa, yo como economista que creo ante todos los incentivos, el Estado funciona mal en muchos aspectos porque hay un problema de incentivos. Y el problema de incentivo fundamental que tiene relación con el estatuto administrativo es que no premia a los buenos funcionarios ni castiga a los malos. exacto. Tenemos evaluaciones de todos, se sacan 7, lo que es terrible para los funcionarios que son una gran mayoría, que hacen súper bien su pega, que quieren progresar en base al desempeño que tienen y que ven por el lado como la persona que no hace la pega no pasa nada, ¿te fijáis? Genera mucha frustración, eso a mí me tocó verlo. Y eso es incentivo, entonces uno puede tener un muy buen chofer del auto, pero si los mecánicos, todo el staff que está atrás no colabora, tampoco el auto va a andar tan bien. Y lo peor es que el chofer del auto cada 4 años, entonces un país no puede depender de la buena Claro, voluntad y el o, de la, chofer actual... o de la capacidad de gestión del gobierno de turno. Tiene que tener reglas o incentivos institucionales permanentes que hagan que el auto funcione razonablemente bien todo el tiempo. Pues te fijas, el diagnóstico lo tenemos. Sí. O sea, y se entiende, teniendo el diagnóstico uno puede tener posibles soluciones, pero nadie ha avanzado en ella. Hay que hacer esa pega, pero es que eso es pasar de la boca a la acción. Exacto. Entonces cuando a mí me dicen, no, que ahora nosotros vamos a gestionar y vamos a hacer que las cosas pasen, yo permíteme dudar, porque quienes hemos estado ahí y queremos los incentivos, sabe que si tú no cambias la estructura de incentivos, no va a pasar demasiado.
Por eso que hay que entrar al estatuto administrativo hasta el momento. Dorothy mediante, digamos, ha puesto el tema arriba de la mesa. Sí, ha hecho varias Hay, cosas Dorothy hay relevantes, momentum, sí, hay sí. momentum para entrar ahí. Oye, Fíjate que Rodrigo, aquí ¿y dónde ves? la semana pasada, Dale nomás. la semana pasada, en un fallo, la Corte Suprema le dio la razón a Dorothy Pérez con el tema de la confianza legítima Sí, pues. y los O sea, funcionarios de o sea, contrata. perdón, fue más allá todavía. El fallo de la Corte, corrígeme si me equivoco, dijo que ni siquiera había confianza legítima de 5 años. Dijo que no correspondía tenerla Exacto. para las contratas. Y esto abre una ventana de oportunidad para entrar a cambiar el estatuto administrativo porque las propias partes, los funcionarios de contrata, que son la mayoría, hoy día están como en la, entre comillas, la desprotección más absoluta y tienen los incentivos en consecuencia a tener un estatuto que los resguarde por un lado, pero en virtud del mérito de la contribución que ellos hagan. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento preciso para que por fin entremos a esto. Oye, Rodrigo, ¿y ustedes desde la Escuela de Gobierno en la Universidad del Desarrollo, que tienen mucha gente que mira estos temas, además del Estatuto del Empleo Público, qué otras áreas ven como fundamentales para enchular y modernizar este automóvil, ¿no?, que es el Estado? No, pues, o sea, aquí yo creo que el tema es mucho más profundo, Gonzalo, que el estatuto y esto. Yo creo que aquí hay un... Entramos a picotear, si quería, de fondo, pero aquí nosotros tenemos un tema de que hay un sistema político que de alguna otra forma permea a todo el funcionamiento del Estado. O sea, tenemos un sistema presidencialista súper fuerte con un Congreso que ha tenido cada vez más atribuciones, que impide el avance, que el diálogo para avanzar en políticas públicas o la discusión de presupuesto. La semana pasada vimos también que, no me acuerdo si fue el día jueves o miércoles de la semana pasada, que la discusión de presupuesto por razón electoral o política, o también al fondo. ministro, tú lo sabes perfectamente, pero al ministro le rechazaron todas las partidas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, entonces no, ya avancemos. no spoilemos. Pero aquí hay un tema como de la estructura general, de un sistema político que no se comunica, que no funciona, que están los diagnósticos, que están las soluciones, porque nosotros hemos propuesto, incluso en el proceso constitucional, nosotros entregamos varias soluciones para modificar, que había un consenso, pero que nadie quiso avanzar. Entonces... Volvemos a lo que siempre hablamos acá, un problema político. Y de incentivos de la política. Sí. Ahora, yo celebro una cosa. El lunes pasado salió una encuesta, bueno, se publicó la encuesta CEP, donde me da la sensación de que lo político, en fondo, volvió a validarse. Subió en fondo, la cercanía, la validez de las personas y los partidos políticos, el rol que cometen. Subió también la percepción de la democracia como buen sistema de gobierno, la identificación ideológica con los partidos políticos bastante, de un 28 a un 40 y tanto. También subió la valoración de lo técnico frente a las soluciones públicas, que también siempre estuvo muy bajo, fue muy criticado. Por lo tanto, esa como corriente de sociedad que había y que a los políticos o a la política le inhibía avanzar, yo creo que se está rompiendo. La gente se está convenciendo que se requieren buenos técnicos, que la democracia es un sistema válido y que además el sistema político tiene que de alguna forma adecuarse a lo que el país necesita en este minuto. O sea, ya, vamos a una pausa y volvemos a hablar volvemos a hablar de política y encuestas sin hablar de... No podemos hablar de números porque desde el día de ayer entramos en este blackout que tenemos. Pero nosotros no podemos hablar de números o son los encuestadores los que no pueden hacer sus encuestas, que es distinto. Es poco Entonces, claro. no podemos hablar, decimos. pero no podemos publicar. Así que Claro, Así que hablemos. es poco claro. Ya, vamos a una pausa y volvemos a la hora líder. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones y al vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, panelista de la radio, ex concejal y también un agudo analista político. Y como no podemos hablar de resultados de encuestas porque estamos en el periodo de la veda, más allá de si es publicarla o comentarla, pero te quería hacer una pregunta, porque en una conversación, uno como exministro muchas veces la gente se te acerca, te ven como un político, como si uno tuviera una bolita de cristal y te preguntan ¿qué va a pasar en la elección? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿qué va a pasar? Y uno lo ve como lo ve Cualquiera, po. casi todo el mundo, o sea, quizás un poco más informado, pero al final uno no tiene una bolita de cristal ni mucho menos, pero sí cierta intuición, cierta experiencia, en fin. Y me llamó la atención un comentario, porque alguien me dijo, oye, pero mira lo que pasó en Argentina en las elecciones, tremenda sorpresa, Milei. Y mira lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que perdió el Tuto Quiroga y ganó Rodrigo Paz cuando las encuestas decían todo lo contrario. En una vez en Chile pasa algo distinto y alguien me dijo, oye,
incluso, no voy a decir quién, alguna de las candidaturas de derecha podría ganar en primera vuelta, cosa que para mí no tenía ni pie ni cabeza, En la mayoría absoluta. Eso. pero estamos hablando, la persona que me lo preguntó, una persona muy formada, informada, educada, que mira los mismos números. Y muy optimista parece. Claro, pero esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Tú ves que las encuestas puedan equivocarse rotundamente en Chile? Como por ejemplo pasó en Bolivia, pasó en Argentina, o más o menos lo que la encuesta está mostrando es lo que va a ser y puntos más, puntos menos, hay poco espacio para la sorpresa. Yo tengo la sensación de que nosotros en eso hemos aprendido. Estamos más avanzados que Argentina, por cierto, más avanzados. Es que ellos tienen problemas metodológicos. Bolivia tiene una población rural muy grande que habitualmente en las encuestas no queda muy representada. Y ahí estuvo la diferencia de ellos. En el caso de Argentina, yo estuve justo hace una semana atrás en unas reuniones medias politiqueras en Argentina, fui al Congreso, me junté con un par de diputados, y ellos tienen números bastante cercanos a los que fueron, o sea, no el 40, no el 40, en torno al 41, tercio, en torno al sí, tercio. en torno Sí. al tercio. Señalaban que la elección anterior, que era la alarma familiar, había sido muy local en Buenos Aires, en el conurbano, que era históricamente kirchnerista, pero ellos creían que Milei iba a sorprender por sobre el 35%, bueno, llegó al 40%, porque sentían que en la clase, los segmentos sociales más bajos, donde ha golpeado mayormente la inflación, Milei estaba penetrando, y ese segmento... Había un voto no- oculto, por así decir. no sé si oculto, no medido. Eso. No medido, porque, Claro, porque en eso. el fondo no estaban incorporados dentro de la proporción Claro. que correspondería en la encuesta. Decían que ahí puede haber una sorpresa y podía haber una buena noticia para Milei. Pero Finalmente ¿tú fue crees así. en la teoría del voto oculto? Que en Chile existe un cierto voto oculto, Yo que no la lo he derecha visto. tiene un voto O sea, oculto. el voto oculto, el voto estratégico, el voto silencioso existe, efectivamente, cuando De hay hecho- ambientes que son polarizados, cuando uno Oye, tiene... de hecho lo vimos en el primer proceso constituyente. No había ninguna encuesta daba el 62. ninguna dar Y 62, eso que la elección era binaria y Pero era... eso es medio discutible, ¿Sí o porque no? efectivamente hubo algunas encuestas que tendieron al empate y otras, la criteria, si tú la llevas en base 100 o panel ciudadano, creo, no me acuerdo cuál, la llevas en base 100, era más o menos Tuvimos 60-40. 56, tuvimos ¿Ah? 56 nosotros. Yo veo Ustedes. eso, Pero, claro. pero no pero ahí 62, hubo, harto, es que hay claro. un problema, yo creo que metodológico, y que las encuestas van aprendiendo. Fue la primera vez que tuvimos voto obligatorio Sí, o inscripción automática. correcto. Entonces eso fue como muy novedoso y costó medirlo. Entonces ya tenemos dos procesos, tuvimos un proceso constitucional, una segunda elección, y ahora es la tercera en donde se incorporan, y nosotros hemos hecho el ejercicio de tratar de segmentar y ver los votantes que no son habituales en política, que no les gusta la política, que no hablan de política, que no leen de política, solo conversan con sus amigos. Ya, Para pero tratar en de resumen, medir. uno, ¿tú crees que no van a haber, Yo no creo debe que... ser grandes sorpresas así como no, estratosféricas, no, me refiero? No, nos quedan todavía 2 semanas de campaña, quedan hitos importantes. Mañana creo que el debate en la Archi, la próxima semana Anatel. Anatel. No, creo que mañana es Archi. Mañana, o sea, Archie y después Archi, Anatel. después de Anatel Anatel la el próxima 10. semana. Entonces, segunda pregunta. ¿Y cree en esta teoría el triple empate por la derecha? ¿Es esta idea de que Kass, Matei y Kaiser van a llegar muy parejo a la elección y eso ahí puede pasar cualquier cosa? Yo creo que hay elementos que pueden configurar un acercamiento de las candidaturas. No sé si se van a, no pronosticamos, pero hoy no se está dando ese escenario, pero insisto, creo que quedan hitos. Por ejemplo, nosotros hemos medido que los candidatos de oposición, todas las semanas hay cambios. O sea, nosotros tenemos un panel, es decir, Sí. que es el mismo El panel individuo ciudadano gente. de la UDD. ¿Qué significa panel? Que a diferencia de otras metodologías, que nosotros tenemos una persona Sí, que a la la cual misma la vamos persona. entrevistando siempre. Claro. En fondo, y hay muchos de muchos años. Debe, Entonces, debe estar hasta acá, este compadre. ¿ah? no porque fíjate que nosotros le damos incentivo. Ya. Ahí, viste, Ignacio, la gente funciona con ese sentido. Entonces, responden a encuestas y nosotros les damos una bonificación que ellos a fin de mes lo pueden canjear por ir al cine, por Ok. donar la plata a una fundación. Ya. Entonces, no solamente se va poca gente del panel, porque está incentivada a participar, sino que además responden muchos. Claro. Entonces tenemos un N de respuesta muy alto, y lo que te reduce el margen de error. Entonces esa es la gracia del panel que se construyó, y ahí mi decano Eugenio Guzmán fue Eugenio, claro, el Eugenio. diseñador y artífice de eso. Así que ahí lo reconozco ese mérito. Y lo que hemos visto es que de los candidatos de oposición, todas las semanas, uno al menos se cambia de preferencia. Por distintas razones, por el debate, por la Oye, pero si franja. piensas tú que Entonces, imagínate que estamos hablando del 25% Oye, de las preferencias de los de a oposición. comienzo de este año, José Antonio Cast está completamente con las ruedas pinchadas y Kaiser venía volando y Evelyn Matei ni hablar, estaba muy fuerte. Después Evelyn Matei empezó a bajar,
Kast empezó a subir, la pasó, Kaiser se Se debilitó, desinfló. como que desapareció, y en la última semana nuevamente vuelve a emerger Kaiser, Kast vuelve a bajar, Evelyn Matei ahí se ha está. mantenido entre los 15 y 18 puntos, y eso da cuenta que en el electorado de derecha hay mucho movimiento. Y sobre todo el votante, que yo por eso me gusta hacer la distinción, el votante, iba a hacer un comentario, el votante no habitual, el votante que está obligado Obligado. por la multa, y que si no hubiese multa probablemente no iría a votar, él responde mucho a los incentivos del minuto. A la cuña TikTok. Por ejemplo, ahora ellos están muy enojados con el gobierno por Por las las cuentas de tarifas, luz. por el tema Por eléctrico. por las cuentas de luz, la ineptitud de un ministro y todo. Bueno, y viene la acusación constitucional que va a estar durante todo este periodo, entonces va a reaccionar mucho a ese tironeo político. Lo que hemos visto en los últimos 2 meses, un estancamiento en la candidatura de José Antonio Kast, que llegó a un pic de 28 puntos, 27 puntos, de ahí no ha logrado superar esa barrera O sea, ahora está y más se ha bajado, ido, está más y ha cerca de ido los 20 ahora. bajando, y un acercamiento de Johannes Kaiser no en el votante obligado, sino que en el votante habitual, que es un votante que conoce de O política. sea, le está drenando la base pura y Exacto, dura. la base dura. Entonces, si ese tipo a 2 semanas cambió su preferencia de un candidato a otro, probablemente va a votar por él. Entonces, por eso te digo que estamos viendo movimientos muy extraños y probablemente esté vinculado también con la mirada que ha tenido, bueno, de partida del conocimiento. Kaiser era un candidato menos conocido, ha tenido performance en los debates bien relevantes, ha tenido una franja, yo la miraba bastante razonable, y está complicando, y eso eventualmente puede potenciar también la candidatura de Evelyn Matei, que ven quizás, o votantes de José Antonio Kast, o quizás de la centroizquierda, que ven que Kaiser se dispara ideológicamente del centro que ellos profesan, y pueden, en fondo, modificar su votación las últimas 2 semanas. La última semana, entre un Sobre 10 y un todo, 15% pero modifica su votación. elaboremos sobre eso, porque Ahí Ignacio va a estar más contento porque le doy más esperanza a la no, candidatura. pero que de- yo voy a ser así bien objetivo, porque hay una tesis que podría ser distinta también en eso que tú estás diciendo. Que cuando se percibe que Kaiser va subiendo, ¿no es cierto?, y que puede alcanzar a Kast, también podría ocurrir que haya votantes que están con Evelyn Matei y digan, ¿sabes qué? Voy a apoyar a Kast, ¿no es cierto? Porque Kast, todas las encuestas muestran que le gana a Jara en segunda vuelta, con menos holgura que Matei, pero le gana. Mientras que la duda en caso de que pase Kaiser es real, o sea, ahí yo creo que está súper abierto. ¿Quién Bueno, gana? pero eso también puede jugar a favor de Evelyn Matei. Por eso puede jugar a favor no sabemos cuál es el efecto. Con una pequeña salvedad que se rompe. Y yo coincido con ese análisis, Ignacio. Con una salvedad que desde hace 2 semanas, Kaiser también le gana a Jara. Con menor holgura, uno puede esquipar, pero. Le gana, pero en el fondo es como un empate. Pero es como un empate. No, Están 4 o ahí. 5 puntos. 4 o 5 no, puntos. sí, 4 Yo o vi una 5 encuesta puntos. que era un punto diferencia. Fíjate que. Sí, no, pero, no, pero no, perdona, pero, te interrumpo. Pero el miedo y el aprendizaje respecto a lo que pasó en la anterior elección con José Antonio Kast, que también le ganaba en la Claro, previa. antes de la primera vuelta Después- también le ganaba a Boric y después Claro, de y la primera después vuelta en ya no le la ganaba. performance de segunda vuelta, en el debate, se fue para abajo, no es su fuerte, claramente, Mm. en los debates, no se ve una persona segura. Y terminó perdiendo. Yo creo que ese fantasma, sobre todo teniendo un candidato comunista en el otro lado, es muy presente no solo en el electorado de derecha, sino que también en el de centro derecha y el de centro. Y ahí se pueden producir movimientos que favorezcan a Matei, ¿no es cierto? O puede que sea otra Sí, cosa también. sí. Yo creo que, bueno, el escenario es bastante volátil. Eso es lo que decía Gonzalo. Hemos visto una volatilidad que no hemos visto en otras elecciones, de que un candidato que está en las preferencias durante 2 años bajara incluso en alguna encuesta un cuarto lugar, después subiera a Johannes Kaiser, que incluso superó por bastante a José Antonio Kast, hasta, yo diría que la primaria como que empezó la primaria del oficialismo Ahí empezó a empezó cambiar. a consolidar efectivamente quizás las preferencias que hoy estamos viendo, pero con matices. José Antonio Kast lleva 2 meses en un ambiente. A la baja, ¿sí? Sí, pero y lo extraño es que en un ambiente muy favorable para lo que podría ser su candidatura, y que no ha logrado capitalizarla, puede ser por los debates, que no ha tenido unas buenas performances en ambos debates. Yo fíjate que tenido. tengo una tesis simétrica a lo que le pasó a Evelyn Matei. Cuando tú estás en el primer lugar, administrar ese primer lugar implica dos caminos. Una es sobreinvertir en la apuesta, o dos, quedarte piola para tratar de mantener. Fíjate, cuando Evelyn estaba en primer lugar, básicamente estaba administrando su primer lugar, no tenía grandes intervenciones y propuestas, y mientras tanto por el lado le pasaron con un montón de planes y propuestas y ¡pum! Y a Kast yo creo que le pasó lo mismo, o sea, iba muy cómodo en el primer lugar. Fíjate que él se ha restado de participar en foros, en debates, de opinar mucho, en los programas que han ido a exponerse los otros.
Yo creo que eso le ha pasado a la cuenta, porque por el lado hay otros que están proponiendo, incluyendo Evelyn, ¿no es cierto? Que ha tenido propuestas bien efectivas, como el Pie Cero y Kaiser ahora último, ¿no es cierto? Entonces, no sé, esta cosa, no hay si hubiera una receta mágica de cómo ser candidato, yo creo que... Sí, Que bueno, eso dicen mucho del comando, el análisis republicano, es que llegaron muy rápido al primer lugar, que efectivamente un desgaste, independiente que están con un gobierno que está marcando un 30-28%, que no goza y no ha gozado de buena salud gran parte de él, también han ido por él, o sea, la han enrostrado, y eso finalmente, independiente, insisto, que un gobierno no tenga buena salud, igual empieza a desgastar. Sí, po. Y yo creo que él lo ha resentido, y en su Que momento fíjate también que yo lo veo- resintió Belín Matei, pues. Yo veo que el problema que ha tenido José Antonio Cast en las últimas semanas y meses ya es que ha empezado a hacer campaña también ya empezando a pensar en cómo va a gobernar. Mm. Entonces, por ejemplo, hace unos días dio una señal de, oye, mira, si hay equipos de Chile Vamos, los vamos a tener que sumar. Y eso obviamente para el Básicamente la electorado duró. de Kaiser, para ese mundo, o sea, para la campaña Kaiser, es Música. miel sobre es música. Dice, ay, son los mismos de siempre, nomás que disfrazados de otra manera. O por ejemplo, hace algunas semanas también José Antonio Cast dijo algo así como a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, dijo, sí, bueno, que es un honor para Chile, no sé qué cosa. ¡Pah! Le pegaron Oye, tres combos al Toda la mentón, razón, digamos. toda la razón. Oye, lo otro que dijo que pasó más piola, digamos, pero a mí me sorprendió mucho en un programa de una radio amiga. Dijo, estábamos en toda la discusión del estallido, dijo que él no habría sacado a los militares a la calle. Yo quedé como plop, porque siempre entendí que enarbolaban lo Claro, no contrario. entendía que Cast era eso lo no lo contrario. escuché. Y claro, y eso de nuevo para Kaiser, yo no sé si lo habrá tomado, digamos, pero es como música para su decir, yo sí los hubiera sacado, digamos, ¿no es cierto? Incluso la famosa columna esta de los parásitos de Cristian Valenzuela, también yo creo que le pegó en contra, porque después salieron inmediatamente reportajes de que todo el comando republicano, los principales Sí. asesores de José Antonio Cast, Todavía habían, me- entre comillas, parasitado del Estado, incluso algunos seguían siendo Algunos funcionarios seguían Y públicos. vinculados. todavía. Entonces, Mm. mi punto, y eso es un poco lo que te quería preguntar, a ver cómo lo ves tú, que es que hoy día las campañas se están haciendo más bien para pasar las vallas de las elecciones, pero si tú haces una campaña pensando en gobernar, digamos, en tender puentes, en empezar a preparar lo que uno podría decir un plan de gobierno que tenga una mínima viabilidad, te sacan la mugre porque hoy día predomina la polarización, predominan los extremos, y por lo tanto ser outsider y agarrar a Peñascaso menos difícil que estar arriba y tratar de armar algo que te dé una plataforma política que le dé una viabilidad al programa. Bueno, el punto es el siguiente, ¿y si Johannes Kaiser llegara a ganar? ¿Cómo gobierna? Porque si dice, si cumple lo que quiere hacer, o sea, no lo va a poder cumplir, digamos. Y después deshacerse, y siempre te van a pasar por el extremo, y estamos en una dinámica política de la cual yo no sé cómo vamos a salir. Ah, y el programa, yo invito a leer el programa Johannes Kaiser, a él yo le tengo respeto, creo que ha hecho una buena campaña, un caballero, además Sí, habla muy sí. bien, una persona muy agradable, pero el programa es refundacional, o sea, Echar abajo el Banco es como Central. meterle en estabilidad. No, eso no está en el programa, pero hay otras cosas. Pero lo dijo el jefe económico en Sí, su el jefe momento. En algún económico. minuto Pero está lo de la José PGU, Espinosa. te fijas, lo de la PGU, que además en el debate fue insólito, digamos, cómo se lo sacó, dijo que no, que en realidad ellos querían tener una PGU mamá que le daba más PGU. Y en el programa es literal. Es literal, dice, oye, la PGU se mantiene para los que ya la están obteniendo, para los que la tengan que tener mañana, va a ser condicional a que hagan ahorro previsional voluntario. Ah, y si no hacen ahorro, la bajamos a la mitad. Y para las mujeres, si tienen 3 hijos, se la mantenemos, pero si tienen un hijo, se la bajamos a la mitad. Eso es lo que está escrito, digamos. Uno esperaría que la gente lea sus programas, al menos, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que no cuadran, los números no van por ninguna parte. Dice que va a ahorrar 8.000 millones de dólares en funcionarios públicos. Eso es echar a 250.000 funcionarios públicos, la mitad del Estado central. ¿Ah? Y descontando los de la salud y la educación, es quedarte en el resto del Estado con cero. Eso es Pero es humo, ¿no? y además cambió el tono. O sea, por lo menos en los foros, en los encuentros, yo he visto un Johannes Kaiser muy duro con políticas muy similares a las que promueven los gobiernos populistas como de Donald Trump o Milei, incluso en algunos casos, salirnos de todos los organismos internacionales. Sí. En Chile no puede ser manejado por Una un colonia. idiota desde Nueva York. Claro. Vamos a cerrar las fronteras con Bolivia. Bolivia no va a ser la paz, no va a ser la paz si yo gobierno. Muy endurecido. Y yo tendo a interpretar de que él sabe que hoy existe, y yo creo que en eso tiene razón, y lo ha leído bien. Ahora, eso es un nicho muy pequeño que no sé si le va a permitir llegar a ganar, pero existe mucha rabia hoy. Mucha rabia con la política, pero mucha rabia con el gobierno. Mucha Pero rabia raya en con- general. Sí, pero
pero en fondo, en el gobierno, en fondo, decepción por parte de muchas personas que confiaron en el presidente Boric, que no han visto, que siguen sin empleo, que no pueden salir de su casa, que confiaron, no sé, en las políticas del gas, que era un gobierno feminista y tuvieron a Monsalve. O sea, puedo enumerar la serie de cosas de contradicciones vitales, digamos. Exacto. Claro. Entonces, él sabe que hoy existe una decepción importante. Suman además, insisto, lo de las cuentas de la luz, que es un Sí, golpe. una Me chambonada, indignante. quitaron plata del bolsillo. Yo no llego a fin de Indignante. mes. Entonces, Y una negligencia. a todos a todos nos duele, a todos nos enoja, pero hay gente que le indigna porque no puede llegar Y a fin además de mes. después te dicen la devolución van a ser, no sé, 200 pesos y una Oye, cifra. pero además tiene que estar, la cataliza muy bien lo que tú dices en este eslogan de usted compra Kaiser, obtiene Kaiser. Que es una apuesta arriesgada y yo creo que todo lo que estamos conversando solo muestra, estamos de acuerdo sobre el punto inicial, que la recta final esta cuestión está súper líquida, está súper abierta. Yo sigo Sí, pero pensando el problema no es las elecciones, el problema es lo Es que pasa gobernar, no, es de lo que acuerdo. viene después. De Ya acuerdo. no tenemos que ir a una pausa, me están retando. Pues hay un volvamos- tercer elemento que lo vamos a conversar después si quieren. Ya, Lo dejamos. vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con Rodrigo Arellano. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Brioni y Rodrigo Arellano, que dejó un tercer elemento y nos dejó a todos. metido. Sí. Pero es suspenso. que, lo que pasa es que hemos hablado y uno tiende a centrar la discusión en la elección presidencial, pero recordemos que La tenemos parlamentaria. otra paralela que es igual de importante, pese a que un candidato dijo que el Congreso no era tan importante, pero yo al menos creo que sí, porque ahí para se allá de genera todo. gran parte de la discusión de las políticas O públicas, sea, que es el pregúntale al Congreso. gobierno entre la acusación constitucional, el rechazo al presupuesto, el Congreso le está haciendo la vida cuadrito al presidente Boric. Así es, bueno, se eligen 155 diputados y 23 senadores. Entonces, con este nivel de fragmentación, de liquidez, vamos a tener un Congreso que va a ser un infierno. Ayer sacaba cálculo y me tocaba hablar con un grupo de abogados. Oye, es probable que las oposiciones, vamos a hablar de oposiciones no derechas, tengan 9, 10 partidos. O sea, quien gobierne, si es que sea la lógica, Sí. que va a ser un candidato de oposición, va a tener que dialogar con Evópolis, la UDI, Renovación Nacional, Demócrata Amarillo, Partido Nacional Libertario, Social Libertario, Cristiano, el Partido del Rojo Edwards. Ahí varios no van a sobrevivir. Pero Oye, van a quedar 7. Pero van a haber personas que representan esas Y dentro de sensibilidades. cada partido hay un montón de facciones. Entonces, Oye, lo que el tú- infierno que va a ser gobernar. Lo que tú decías es súper claro, déjame retomarlo, cerrar el tema presidencial. Yo creo que lo presidencial está súper líquido, yo creo que no está nada dicho. ¿Ah? Creo que Belín Matei tiene una chance ahí todavía importante. Pero en lo parlamentario es interesante lo que tú dices, porque en la simplificación del debate público, todas las encuestas, los estudios muestran que, claro, las oposiciones van a tener mayoría. Entonces, en ambas cámaras. En ambas Y cámaras, si eso muy se da, probablemente. entonces los otros dicen, estamos listos, ¿ah? Son todos lo mismo, así que podemos gobernar y pasar máquina. Y la verdad es que uno tiene que advertir que la mayoría aritmética, el 50+1, no es lo mismo que la mayoría No, aquí política. 1 más 1 no es 2. No, pues no es lo mismo que la mayoría política. Y tenemos un antecedente. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras. Era un mundo bastante más tranquilo y menos polarizado que el de hoy día. Y pese a todo, no fue capaz de alinearlo para sacar adelante su reforma previsional. Entonces, yo estoy concuerdo contigo. El tema de la gobernabilidad, aún con mayoría de las oposiciones en el Congreso, va a ser súper complejo. Muy Y eso te complejo. obliga, naturalmente, como ocurre en democracia, a tender puentes, a pactar, a salir del principismo, del todo o nada, ¿no es cierto? Oye, Que- si le que- queréis desear mal a alguien, tenéis que desearle que sea ministro de las Express del No, próximo eso gobierno. estaba pensando. Quien le tengo que ser Sexpress sí que va a tener que ir un desafío. A mí me gigantesco tocó con por 15 eso. partidos y fue una taza de leche en comparación con lo que va a venir. No, es un anticipo, o sea, va a ser brutal esa fragmentación para poder avanzar. O sea, olvídate de llegar a acuerdo como se logró acá en el tema de la ley de la No, reforma. además que la reforma probablemente de la izquierda y el pensiones. Frente Amplio van a ser implacables con si es que el gobierno republicano. Hay gente, bueno, ¿Ah? vamos a ver si hay gente que apuesta a la madurez del Frente Amplio. Yo lo Imposible. lo pongo en tela de juicio. Yo no tengo Creo que hay la una parte que certeza. sí, que ha madurado, pero Sí, porque el es Partido política. Republicano fue tan brutalmente Sí. duro con el gobierno actual que el próximo La va, tuya y va a dos más. doblar la apuesta. La tuya y dos más, y el siempre. presidente Boric, que ya está de candidato para el 29, ya va a liderar esa Oye, bandilla. Pero ¿Ah? eso que tú decís es súper importante porque al final la política, nosotros que estuvimos en el Congreso y todo, tiene una cosa que es muy humana y visceral, no simplemente racional, que las cuentas se cobran.
Lógico. ¿no es cierto? Y se cobran doble generalmente, y por ende, pensando en la gobernabilidad, ¿quién va a tener la capacidad o más facilidad para convocar y sacar adelante reformas, que es la manera como los países avanzan, ¿no es cierto?, en el Congreso? Yo siento que la gobernabilidad de Kast va a ser súper difícil por lo que tú estás diciendo, la tuya y dos más. Tú me negaste la sal y el agua, pensemos en la reforma previsional, versus Chile Vamos, que siendo oposición y bastante clara, bueno, aportó y contribuyó a sacar adelante reformas, ¿ya? Y eso así como lo primero se cobra, lo segundo se da, ¿ah? Es más fácil la negociación y por ende la gobernabilidad. Yo creo que ese es un punto no ignorable en esta Claro, los elección. grandes acuerdos que ha tenido este gobierno, los avances en tema de delincuencia, fue por Chile Vamos. Sí, O sea, pues. porque de hecho sus partidos le negaban el sal y el agua al gobierno en algunas materias. Así es. Y la reforma de pensiones. Y el bueno, drama con de todo- eso es que eso ha significado un costo electoral Eso para te Chile decir, con Vamos. todos los costos que significó Chile Vamos, fue el que aportó en la reforma al sistema de pensiones. Y en la agenda de seguridad y en un montón de cosas. Y tiene razón Gonzalo, yo tengo mi duda y me reservo si el Frente Amplio o el PC, que seguramente van a tener una representación mucho mayor No, de el la que PC tienen hoy en día. El PC estamos claros que va a ser No, y eso ese- no. y el próximo- miserable como lo ha y el sido en el próximo pasado. Congreso bueno, además de que va a estar fragmentado, va a tener una sobre representación, yo al menos creo que desde del PC y el Frente Amplio por sobre el socialismo tradicional, Por bueno, sobre- y en la, claro, y en que la- fue y en la las opciones concertación, también el Partido sí. Republicano va a tener también una mayoría mucho más importante de la que tiene hoy. O sea, Oye, todo y apuestan a tú dijiste una 20. cosa que es súper importante, y aprovechando además que está Ignacio, que le tocó vivirlo como ministro de Hacienda, el Congreso, claro, quizá puede no ser tan importante para todo, pero un gobierno que no toma en consideración al Congreso, que no envía proyectos de ley, el Congreso se puede encargar de hacerle la vida a cuadrito al gobierno. No mira la acusación ¿Y por qué, constitucional. Ignacio, tú también lo viviste? Y mandar sus propios No, pero él era ministro de Hacienda, yo era el Oye, colaborador. y nomás. ponerse creativo y enviar sus propios proyectos Oye, que no hagan gasto, una anécdota, digamos. cuando se aprueba la ley de presupuesto, las flores se las lleva el ministro Ah, de es Hacienda, verdad, y eso es cuando se verdad. cae una glosa, una indicación, la culpa es la SECPRES, siempre así. Pero mi punto es que lo que pasó en la ley de presupuesto es una cosa no vista antes, y ahí te das cuenta que cuando el Congreso se te viene en contra, y lo mismo la acusación constitucional contra Diego Pardo, pero particularmente la ley de presupuesto, que te rechacen prácticamente todo el presupuesto de la ley mixta de presupuesto, y eso te demuestra que entre la impericia del gobierno actual, más lo polarizado que está todo, y la rabia, y las redes sociales, y los algoritmos y TikTok, ¿cómo se sacan Pero- adelante este tipo de cuestiones? Ignacio, pero también la tuya y dos más. Por eso. Un anuncio de ley de presupuesto interpelando a un candidato. Después quitaste la glosa Claro. republicana. La semana pasada, antes de la discusión, antes que se la rechazaran, habían reducido, el ministro dijo que iba a reducir la cuota de dinero que le entregan a los candidatos por cada voto que sacan en la elección. O sea, Ah, no, el ahí se gobierno pusieron- ahí se también pusieron la soga- o sea, ha se sido pusieron la soga al poco cuello. hábil el gobierno en la discusión de la ley de Ha presupuesto. sido súper poco hábil. Se nota, digamos, la llegada de un ministro que no tenía esa experiencia, a diferencia del ministro Marcel, que como ministro y como exdirector de presupuesto se la sabía por libro. Pero también te muestra una cosa que yo creo que es atingente a la discusión actual. Aquellos que creen que es llegar y cortar, ¿ah? Y te dicen, no, si nosotros vamos a recortar nomás el 7% del presupuesto, esos son 6 mil millones de dólares, yo le diría otra cosa es con guitarra. Fíjense que buena parte de la oposición y del ruido y la polémica tiene que ver con que los parlamentarios, todos los colores, lo que están pidiendo es más gasto en muchas partidas. Oye, me recortaron acá, las Fuerzas Armadas dicen no tengo plata para gasto operativo. Y todos ponen el grito en el cielo, pero ¿cómo es posible? Y recortaron el gasto en infraestructura, pero ¿cómo es posible? Y los alcaldes, ¿cómo es posible? Y 23 programas que vamos a dejarlo en cero porque eran programas que están mal evaluados. ¿Y cómo es posible? Ese es el mundo con guitarra, ¿te fijas? Entonces, francamente, plantear que es simplemente la voluntad de decir yo voy a cortar y el Congreso me va a decir que sí, yo creo que no es leer la realidad como Ese es un buen punto, porque las candidaturas, ¿cuál propone más gastos, digamos, algunos razonables y necesarios, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 millones, pero otros 6.000 hasta 8.000 millones de dólares. Y los parlamentarios, todo lo contrario, los parlamentarios se sienten al viejito pascuero, Oye, les gusta Por eso regalar. estratégicamente creo que se suspendió la discusión de la ley de presupuesto hasta después hasta el cuando lunes ya van a estar siguiente. electos los Oye, parlamentarios. pero es que fíjate en una cosa, yo esto lo he visto harto los números, he seguido harto la discusión presupuestaria por razones obvias. El gobierno está diciendo, estamos haciendo crecer el presupuesto en 1,7%, que es cierto, es correcto. Y que parece bajo, un monto bajo, es mucho más bajo que el histórico. Punto, tiene razón el gobierno. Pero cuando uno ve los números de gastos que no están adecuadamente informados, pero que van a ocurrir, y también una probable sobreestimación de ingresos, la firme que para cumplir con la meta fiscal del otro año, y ya no tenemos derecho a desviarnos más, porque el gobierno incumplió 3 años seguidos y por harto,
mi estimación es que este presupuesto debiera caer 1% en términos reales, no crecer 1,7%. Y acá con 1,7 está el quilombo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ajustamos las cuentas fiscales o no? Y el momento de los que hubo, la verdad es que de todos los colores políticos, las presiones se hacen sentir en la dirección contraria. Así que otra cosa es con guitarra. Bueno, este era el minuto que, bueno, yo le seguí la discusión ahí en torno a los comandos de cuánto hay que recortar. Que era para mostrar las cartas, pero al final del día nos vamos, como dijimos, vamos a dejar la discusión postergada para después de las elecciones, para que no se ensucie, pero vamos a desconocer dónde estaban estos recortes de 6.000 y tantos millones que decía el comando José Antonio Caz, dónde están los recortes que promueve el Mateo o Johannes Kaiser. O sea, quedamos otra vez en ascuas con respecto a un tema que va a ser súper relevante. Súper relevante. Pues, Claro, pero aquí yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos al comienzo, Rodrigo, que es que finalmente esta es una cuestión, un problema de la fragmentación y la polarización política. Porque yo me acuerdo cuando me tocó participar en la discusión de la ley de presupuesto como ministro de la SECPRES, que había que ir a juntar los votos para que el Ministerio de Hacienda está muy por encima de esos menesteres tan mundanos de conseguir los votos. Entonces el ministro de la SECPRES... Yo aprendí esa técnica rápidamente. Tenía que- Sabía por dónde ajustar para que se Entonces, aprobara. tú te sentabas y era una cosa impresionante y llegaban los parlamentarios de oposición de la comisión mixta y tú crees que te decían, mire, esta partida tiene este problema, esta partida esta otra. No, llegaban con su papelito y decían, mire, el subsidio de transporte público de mi distrito, tanto. El subsidio no sé qué para los clubes de la hurto, tanto. O sea, llegaban con su petitorio. Y después, por supuesto, el secuestrado era la ley de presupuesto. Per cápita de salud, un clásico. Voy a votar por y la acusación va a ser una negociada también, creo yo. Por eso, importante. para ir terminando y redondeando, pase lo que pase en la elección, va probablemente a gobernar la oposición. ¿Cómo se puede romper en parte, obviamente no va a ser el mundo ideal, digamos, pero romper en parte este ciclo, tener una base política, una mayoría política, electoral y social y cultural también, que le permita a quien gobierne sacar al país del marasmo? Es súper complejo porque las reglas del juego no están con ese sentido para ello. Yo creo que al final depende de los actores. Al final del día, cuando las reglas fallan, creo que son los actores los que pueden corregir. El liderazgo. Lo mismo claro. que usamos, lo que comentábamos del Estado, un Estado fallido, que tiene complejidades, con un gobierno que le impone un impulso, ¿puede cambiar la vida de las personas? Sí. Y los actores en política van a ser muy relevantes. Ojalá que los actores de este Congreso, yo desde hace varios años, desde hace varios congresos, creo que la política ha ido perdiendo no solamente prestigio, sino que calidad. Y capacidad de delivery. Pero Por lo mismo, no, porque los calidad. incentivos no son acordes. Mira, si acá, digamos las cosas como son. Hemos elegido al Para que que- más grita, Ignacio, Claro, menos al que puede pero llegar más de digamos las cosas como son. Para que los países avancen, tienen que aprobar reformas en seguridad, en lo económico, para generar incentivos al empleo, en pensiones. Y esos son acuerdos, ¿no? Y los acuerdos son mucho más difíciles cuando tienes esta fragmentación, que tienes que poner a muchos más de acuerdo, y además discolaje, porque cada uno se manda solo. Y de hecho, fíjate qué interesante, en el programa económico de Matei, es el único que pone como una de las medidas importantes, es retomar la discusión de cambiar el sistema electoral. No, eso tiene que ser lo primero el próximo año. Primero, de entrada, la ventana es de entrada. sí. Y eso lo dijimos en la comisión Marfan. La primera medida de procrecimiento es hacer ese cambio, aunque parezca distante, porque apunta a lo que estamos diciendo. Mientras tengamos esta pelea y el combo permanente, es imposible sacar adelante reformas que cambien los incentivos para invertir, para emprender, para innovar, en definitiva, para que haya más crecimiento en nuestro país. Salvo que este Congreso se vaya con eso. Bueno, siempre los incumbentes, cuando tienen que regularse sus propias reglas del juego, no salen Bueno, tan de bien. hecho, el presidente Boric lo prometió en la cuenta pública y no pasó No nada. pasa Sí, nada. Hoy Para- nos pilló la hora, Rodrigo, pero siempre a nuestros invitados, antes de irnos, les pedimos que nos cuenten sus recomendados, qué series están viendo, qué libros están leyendo, algo entretenido, algún lugar que visitar. ¿Cuál Uy, sería ¿qué tu libro recomendado? estoy leyendo? Tengo demasiados libros pendientes en mi escritorio. Pero no los de Pega, los otros, los del No, no, velador. no, es que, los bueno, del velador. Yo presenté mi tesis doctoral el 18 de septiembre y hasta ese Mira. día solamente leía temas electorales y de los cambios de Chile desde el 90 hasta el proceso constituyente. Y ese día recuperé todos los libros que quería leer. Hoy me estoy leyendo Sucedió en Octubre de Mico, de Sergio Mico. Ah, sí, Ese que lo estoy- ese publicó ese que estoy hace un par de leyendo. semanas. Me acabo de leer y lo recomiendo, que es muy Ediciones interesante. UC. Sí. Y me acabo de terminar de leer, porque lo encontré muy interesante, muy bien escrito, muy ágil, Piñera en Jaque, de Paula Catena con Gloria Faunde, que habla también de los años que a ustedes les tocó vivir, Sí. particularmente en el segundo Yo gobierno del quiero presidente comprarlo, Piñera. quiero leerlo, sí. ¿Tú lo quieres leer? Lo encontré súper ágil, interesante, cuenta una serie de anécdotas, muestra un poco también la personalidad del Increíble presidente. cuánto se ha escrito sobre el Mucho. segundo gobierno del presidente Sí. Piñera y todo lo que vino. Bueno, y el libro de Mico también es parte Oye, de cada vez va a envejecer mejor el legado del presidente, ya lo hemos visto. Y me parece de toda justicia. Un hombre que hizo
una contribución extraordinaria en un momento muy difícil para Chile. Sí. Oye, y esos libros, el de Mico particularmente, te sirve para valorar efectivamente el trabajo que se hizo, las presiones que hubo de la izquierda, justamente para tratar de dificultar un gobierno democrático. Lo recomiendo bastante. Bueno, No lo he terminado de leer, pero partí. Recomendamos, entonces nos vamos con esos Sí. dos recomendados de Rodrigo Arellano. Sucedió en octubre, de Sergio Mico, ex director del Instituto Nacional Exacto. de Derechos Humanos. Y Piñera en Jaque, Piñera en de Jaque, Gloria Paula Faúndez Catena y Paula Catena, de la editorial Catalonia, y el primero de Ediciones. Exacto. Sí, algo leído. Rodrigo, Eso. muchas gracias. No, Ignacio. gracias a ustedes por Nos la vemos invitación. próxima semana. ¿Verdad? Gracias, Muy Rodrigo. grata la Chao, conversa. chao, nos vemos.